Vamos a Juan capítulo 15 como punto de partida para poder estudiar en esta mañana acerca de uno de los temas de la serie que hemos venido trayendo domingo a domingo. Odre nuevo para el vino nuevo. Estuvimos hablando acerca de los odres, la mente como odre. Encontramos 7 odres mentales, llamémosle así. Y nos dimos cuenta de estructuras, de patrones y de tantas cosas, estilos que representa el odre viejo. Pero el Señor también nos enseña acerca del vino. Y del vino es de lo que estamos hoy hablando. Hay tanto que hablar acerca del vino que no nos da tiempo a agotarlo en una sola jornada. Pero estudiábamos la ocasión anterior que el vino tiene muchas propiedades, incluso curativas. Pablo le dice a Timoteo en una ocasión, comentamos, por tus múltiples problemas estomacales, dice una versión, toma vino en vez de agua. Como que había algo allí que traía ese efecto curativo de traer de alguna manera parte como una medicina para la salud. Pero vimos también que vino se utilizaba para heridas externas. Vimos el ejemplo de aquel que fue golpeado camino de Jericó por los malhechores y lo dejaron ahí moribundo. El que lo encontró, el samaritano, tomó vino y aceite y lo ungió con ambas cosas. Porque el vino también tiene anestésico. Sus fermentos son una especie de anestésico y calman el dolor. Dolor interno, dolor externo. Incluso del alma. Estudiamos al respecto algunas cosas del vino. Pero hoy quiero adentrarme a los procesos del vino, porque realmente a la vez que el Señor nos enseña cosas lindas, figurativas respecto al vino, también entendemos que el trato para nosotros es muy parecido al proceso para elaborar vino. Antes de entrar a ello, usted recuerda que el Señor tomó la copa y le dijo a los discípulos: esta es la señal del nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué no tomó quizás aceite, agua o leche? Tomó vino. Otra de las cosas que me llama la atención es que el primer milagro, estudiamos, que el Señor hizo fue el milagro del vino. Y comentábamos como el maestresala, al probar sin saber de dónde había salido ese vino, le dijo al esposo: todo hombre primero da el buen vino y luego a mitad de la fiesta ya da el de categoría inferior, pero tú has reservado el mejor vino para de último. Y esto es algo así como profético, hablando de lo que el Señor escribió a través del profeta Joel, que describe que en los postreros días el Señor derramaría su Espíritu Santo. Y esos postreros días comenzaron desde el aposento alto en Hechos 2. ¿Cuántos dicen amén? Y derramó el Señor ya de su vino, porque el Señor deja el mejor vino para de último. ¿Alguien dice amén? Entonces, si nos damos cuenta, hay categorías, hay niveles de vino. El buen vino, el vino de menor categoría. Y estudiábamos acerca del vino nuevo, como la nueva dispensación, la gracia que el Señor traía y la estructura religiosa legalista no la podía contener. El evangelio de oportunidad que no juzgaba las cosas por fuera, sino que era desde adentro. Ya no escribiría las leyes por fuera, sino que en las tablas del corazón, y de adentro hacia afuera vendría la instrucción, porque iba a estar ya el Señor por su Espíritu dictándolas de adentro hacia afuera. Entonces toda esa nueva economía, esa nueva esfera es el vino nuevo. Pero hoy quiero hablar acerca del proceso del vino, porque ya vimos generalidades del vino en la ocasión anterior. Y el proceso de hacerlo, hay 3 facetas que yo quiero hablar. Una es desde la planta, desde que se plantan las semillas. La otra es en el proceso que ya está produciendo fruto, una vid. Y la otra es después de tomar el fruto, lo que continúa en ese proceso. Son 3 facetas. La primera, normalmente ocurría lo mismo que le ocurre al grano de trigo que cae a tierra. Era necesario plantar
las semillas de la uva para que vivieran el mismo proceso. Relacionado al trigo, el Señor dijo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. El morir de la semilla, al igual de la semilla de la vid, el morir bajo tierra representa un producir, pero ese morir es escondido, ese morir es anónimo, es un quebrantamiento privado. Por eso es muy importante que nosotros entendamos también la obra que el Señor hace en nosotros. Es una obra, óigame, maravillosa, que la hace con amor. Lea por favor, antes de continuar, el versículo 1 nada más. Versículo 1, Juan 15. El tema es los procesos del vino. Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús se pone tan importante de lo que origina el vino, que Él se pone como la vid, que es donde proviene el producto, la materia prima para hacer el vino, donde son las uvas. Entonces Jesús se pone como la vid verdadera. Encontré un enfoque que en lugar de decir verdadera, dice la vid veraz, o algo así como entender de que existían vides silvestres que no tenían sabor ni eran buenas para producir vino. Pero Él está diciendo: yo soy la vid verdadera, la fuente, lo que produce el vino. Ahora dice: mi Padre es el labrador. ¿Cuántos tienen a su Padre celestial como el labrador de su vida? Si su Padre, el Padre del Señor Jesucristo, es su Padre, gracias a Cristo, ese Padre es bueno. Es un Padre que se compadece de sus hijos, lento para la ira y grande en misericordia. Alguien dice amén. Se duele del castigo. Ese Padre toma cuidado para formarnos, para enseñarnos. Como aquí, levanten la mano los que son padres. Padres, levanten la mano los que son padres. Cuando tenemos la oportunidad de corregir a nuestros hijos según la Biblia y la libertad para hacerlo en amor, debemos de darles el beneficio de hijos cuando es necesario corregir. Porque dice Hebreos que si nos quedamos sin disciplina, no somos hijos, somos bastardos. Nadie corrige al hijo del vecino, pero que no sea un hijito de su casa que está haciendo algo indebido. Usted toma acción porque es suyo y lo ama y no quiere que se pierda. Lo está formando carácter, está formando principios, está formando visión, valores, etcétera. Ahora, todo esto tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con que nosotros debemos tomar responsabilidad en una acción inmediata relacionada a esto. Y me llama mucho la atención que Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, diga conmigo, se duele del castigo. Diga, se duele del castigo. Ese Dios que se duele del castigo, hermano, es el que trabaja nuestra vida. Como el alfarero trabaja el barro, también Él es labrador. Hoy quiero que vea al labrador. Dice entonces, verso 2: Él corta de mí, esta es la versión NTV, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Jesús dijo de esta forma: yo soy la vid verdadera. Es la parte central de la matita de la uva, de la vid. Y esos sarmientos o esos pámpanos eran las ramas. Y la rama que no llevaba fruto, esa rama tenía que ser cortada. Él corta las ramas que no dan fruto, pero algo hace con otras que sí llevan fruto. Poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Aquí viene el proceso del labrador. Él está podando lo que es suyo porque está fructificando. Ahora, como es un Padre de amor y de misericordia, la poda, aunque en el momento no sea grata, la ve Él es necesaria, como la corrección que un padre le da a su hijo. No le es grato al muchacho cuando usted saca el cinturón o saca la vara o lo que sea, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando me tocaba corregir a mis muchachos, hermano. Me ponía a orar, los ponía a orar a ellos, hermano, y le explicaba y todo. Ya cuando estaban haciendo pucheros, uno quería arrepentirse, pero ya tenía que darle, hermano.
con amor, porque, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús agarraba el bate, no. Entonces aplicábamos la vara porque era necesario. Después de haber instruido, después de haber corregido, ya venía entonces el castigo si reincidía en eso, venía la disciplina. Así es el Padre. Ahora, ninguna disciplina en el momento es motivo de gozo. Pero te voy a decir algo. Tú como rama fructífera, ¿cuántos se declaran ramas fructíferas en Cristo Jesús? Todo lo que te está limitando dar más fruto, lo va a cortar el Señor de tu camino. Te va a podar. A veces lloramos cuando nos quitan algo y no nos damos cuenta que nos está ayudando, porque eso nos está estorbando a producir más fruto. Amistades, proyectos, sociedades, relaciones, vicios, ataduras, esto, lo otro, cualquier cosa. Viene el Señor y empieza la poda. Y uno dice, ay, ¿por qué no estás perdiendo? Te están limpiando para que dé más fruto. ¿Alguien dice amén? Viene limpieza, hermano. Viene limpieza. Denle un aplauso al Señor si usted está entendiendo. Viene limpieza, 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 limpia. Él está podando esos sarmientos, esos pámpanos. ¿Para qué? Para que lleven más fruto. Ahora sigue diciendo, verso 3, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, por la palabra. O sea, la palabra a nosotros, hermanos, nos ministra, nos quebranta. En este tiempo que hemos estado hablando, esta serie y la serie de los miércoles acerca de la vida en el Espíritu, y hemos estado hablando de los parásitos del alma y de los almáticos y de todo eso, hermano, es pura limpieza. Está el Señor deshierbando de todo aquello que ha quedado ahí, esos terrones y esas raíces del ayer, para que entonces al preparar el corazón de su pueblo, Él pueda plantar la semilla que quiere plantar para producir el fruto que quiere que demos. Porque muchas veces, hermano, no se da fruto como el Señor espera que demos, porque hay puro pedregal en los corazones. Esa es la semilla que cayó entre pedregales. Ahí no produce, es poca profundidad en la parábola del sembrador. La otra semilla que cayó entre abrojos y espinos, la hoga, los afanes. Y la otra semilla que cayó a la orilla del camino. Ese es donde aquellos que no están en el camino. ¿Quién es el camino? Y hay gente que está a la orilla, no está en. O sea, juegan un rato aquí y un rato acá, un rato en la remolineada, otro en la lambada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el camino hay que estar. Y entonces los que están junto al camino, ahí cayó la semilla. Entonces llegan las aves y toman y roban y no produce nada. ¿Por qué? Porque le robaron la semilla. Y eso representa que el diablo, hermano, quita esa bendición a aquellos que tienen el evangelio así, hermano, por religión nada más. Pero luego está el cuarto territorio, donde dice que la semilla, que es la palabra de Dios, cayó en buena tierra. Y esos son los que reciben la palabra con un corazón bueno y recto. Diga conmigo, bueno y recto. Esos son los que dan fruto con perseverancia. Yo le decía a los amados de la noche anterior, si a mí me tocara emprender una nueva obra, yo trabajaría con esa parábola por un buen tiempo en los corazones. Porque de qué serviría estar como un sembrador. Venimos los predicadores, soltamos la semilla, soltamos, y puro terrón ahí, hermano, perdónenme, el espinero ahí, hermano, ¿qué va a producir? Junto al camino cae, no hay fruto. Y uno dice, ¿qué será que no da fruto este? Porque no ha nacido de nuevo. Hay gente, hermano, que uno está y va a explicarle y vuelve a explicar y sigue explicando y no hay modo que entienda y no hay fruto que se vea. Y entonces la preocupación es a saber si ya nació de nuevo o todavía está junto al camino, o es puro pedregal o es puras espinas. Pero la buena tierra es la que recibe el corazón bueno y recto. Recibe la semilla y da fruto en abundancia y con perseverancia. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Avanzando, sigamos en este relato porque son los procesos del vino. Fíjese qué tremendo. Cuando se hacen las viñas
las viñas, donde está la siembra de la vid, están esas matitas, normalmente se acostumbraba a cercarlas con un muro de piedra. La protección era necesaria para resguardarla de los animales grandes y de los pequeños. En el Cantar de los Cantares dice que las pequeñas zorras echan a perder grandes viñas. Las pequeñas zorras son cosas menores para nosotros, pero son terribles para nuestra vida espiritual. Las menores serían pecados, ofensas, cosas que no le llamamos no es un adulterio, no es un elefante de fornicación que va a entrar a la viña. No, es una pequeña mentiría, es una zorrita de alguna pequeña cosa o práctica ahí oculta, pero pequeña, decimos. Dice la Biblia que las pequeñas zorras echan a perder grandes viñas. ¿Por qué? Porque la zorra solo mordisqueaba la parte de abajo de la raíz de la viña, de la vid, y entonces mordisqueaba aquí, mordisqueaba allá y allá, y nadie se daba cuenta, porque hasta tenían normalmente una torre, y la torre era precisamente para divisar si venía algún peligro o alguien que fuera a dañar la viña, pero como eran pequeñas zorras no se notaba. Cuando se daba cuenta el labrador que había problema en la viña, cuando las matitas comenzaban a marchitarse. Quiere decir que se podría la raíz, se podría, ya no producía. Por eso hay personas, hermano, que guardan en su corazón cosas menores ofensas, menores cosas, y hermano, no producen fruto, están menguados. Por eso hoy tenemos que cazar esas pequeñas zorras también. ¿Cuántos dicen amén? Avanzando entonces, como el padre es el labrador, fíjese qué interesante. Uno de los cuidados que debía de tener los labradores y los cuidadores de las viñas era la temperatura. No podía excederse a cierto nivel de temperatura si las vides se exponían a bajas temperaturas, o sea, a mucho frío, se dañaba el fruto, se dañaba la mata, perdían la cosecha. Tenían que tener siempre calor, tenían que estar, hermano, dice en alguna oportunidad, tenían que hacer fuego a propósito que les llegara cuando era época de invierno o algo, para que no se perdiera la cosecha. El calor era necesario. Por eso entendemos, hermano, que nosotros tenemos que estar ardiendo en el espíritu. Si hay algún frío o tibio, hoy tiene que decirle: Señor, quiero salir ardiendo en tu presencia y por tu presencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, te vas a apagar del todo. Dios viene por una iglesia avivada, encendida, ferviente en el espíritu. ¿Alguien dice amén? No una iglesia apagada, amedrentada, fría, hermano, a medias, ahí como que le está haciendo el favor a Dios y llega a la iglesia. No, hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, siga leyendo acá. Una de las cosas, entonces, hay que ponerles temperatura alta. Otra de las cosas que me llama la atención, vea el verso número 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos a que permanezcan en mí. Esto habla de una dependencia total, el estar adherido. ¿Por qué? Porque la savia de la vid verdadera iba a nutrir al pámpano, a la rama, que después eso iba a llevar a producir fruto, un fruto verdadero, y que el fruto permaneciera. Le voy a decir esto: nosotros como iglesia somos el cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Entonces, como cuerpo de Cristo, cuando nos reunimos aquí, hermano, cada uno de nosotros disfruta con lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La importancia de volver entonces a este tema, a este punto, es la permanencia. El cuerpo de Cristo que está reunido acá, estamos para poder ser edificados. Imagínense si alguien dijera: yo no quiero participar ahora, así de que me voy a automutilar. Se queda la mano afuera.
Esa manita, si bien le va a moverse un poquito, al rato se va a poner obscura y va a terminar pudriéndose. Eso ocurre cuando alguien no quiere relación con el cuerpo de Cristo, cuando no quiere congregarse, cuando no quiere sujetarse a una autoridad, cuando no quiere buscar un rebaño. Dijo, no, yo solito, mi pastor es el Señor. Sí, pero el mismo Señor, Él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificarnos. ¿Alguien dice amén todavía? Entonces, imagínense cómo dice la escritura en Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Porque ellos han de dar cuenta. Cuando le pregunten a un pastor y fulano de tal, pues no sé quién era, Señor, yo lo creo que era turista uno. ¿Y por qué? Porque llegaba una vez cada, con el respeto de todos los que visitan, ¿verdad? Pero turista 2, turista 3, hermano, no se definió, no permaneció. ¿Qué pastor va a dar cuenta? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús dijo, de los que me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. O sea que Jesús sabía quiénes estaban con él, sabía quiénes estaban permaneciendo. Por eso es muy importante que nosotros permanezcamos en Cristo, porque el que permanece en mí y mis palabras en vosotros, aquí lo dice en el verso 4, permanezcan en mí, dice esta versión, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos a que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, o sea, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en ellos producirá mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. No podemos producir frutos que agraden al Padre si nos desconectamos de Cristo. No podemos producir cosas dignas que el Señor reciba si nos alejamos del Señor. No podemos ser gratos a Él cuando queremos impresionarlo por los dones que Él nos dio. Nunca lo vamos a impresionar con los regalos que nos dio, pero sí lo vamos a glorificar cuando damos frutos, porque permanecimos en Cristo y sus palabras en nosotros. Entonces la producción de fruto va a ser para glorificar. Ahora bien, después de este proceso, porque estamos hablando de los procesos del vino, estamos hablando desde dónde viene, desde la semilla, desde el morir allá escondido, desde luego producir el cuidado, las temperaturas, el resguardo, el cerco, protección a la viña. Cuando ya estaba en su punto, fíjese qué interesante, los labradores tenían que tener la pericia, el cuidado de saber cuándo iban a declarar una vendimia. Aunque había una época específica, tenían que saber cuándo era el día exacto, cuándo empezaba la vendimia. Porque si lo hacían muy prolongado, se pasaban del tiempo, se ponía la fruta muy dulce. Y los azúcares de estas se traducían en mucho más fermento y a lo mejor podrían estropear la calidad de vino que querían producir. Esa cepa, esas uvas, se pasaba el tiempo. Entonces tenía que ser en un tiempo correcto. Cuando hacían vendimia, o sea, la cosecha de las uvas, lo hacían con regocijo. Todo mundo celebraba, había fiesta. Pero cortaban las uvas, y fíjese qué interesante, los racimos de uva, para hacer dos tipos de vino. El vino que hacían cuando cortaban el racimo de uva y lo trituraban así, era un vino de inferior calidad. Le conocían como vino nuevo. No quitaban hojitas, no quitaban los palitos que unían entre cada una de las uvas, del rama, del racimo. Entonces todo eso más la semilla, al ser triturado junto con el jugo, lo que hacía era amargar. Por eso ese vino joven no era muy apetecido. Ese se llamaba vino joven o vino que era recién hecho de esa manera. Cuando se pretendía hacer un vino de mejor categoría, quitaban lo que se conoce como el despalillado y luego venía el estropaje.
el estrujar es lo correcto, estrujar. Entonces quitaban cada una de las ramitas que se unía, y entonces la pura uva, sin hojas, sin ramitas, era puesta en aquella plancha o aquel recipiente de piedra llamado lagar. Eso era la forma artesanal tradicional. Ponía todas las uvas ahí. Y luego había fiestas, celebraban, y entonces algunas personas higiénicamente se metían descalzas y comenzaban a pisar las uvas. El pisar de la uva era de alguna forma como una especie de danza. Yo me ponía a pensar, imagínense, si esas uvas que están siendo estrujadas allá abajo o pisadas allá abajo tuvieran sacos lagrimales, una boca, sentimientos, ¿qué cree usted que diría? Llorarían, dijera, gozándose, iba aquí dando a luz, ¿verdad? Por no decir otra cosa. Hermano, ¿se imagina el dolor que pudo haber vivido la uva, la fruta? Pero lo que pasaba por alto es que un día esa uva iba a alegrar a otros, iba a dar color. A veces le decimos, Señor, yo quiero que me uses como un instrumento para llevar bendición, llevar gozo. Muy bien, racimo de uva, vamos a lagar, allá vamos. Y empieza el Señor a trabajar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y uno no entiende por qué ese proceso está duro. Porque te van a hacer vino y te van a hacer bendición para otros, para que lleves gozo, lleves color, lleves sabor, lleves bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Padre es el que labra y por amor y con amor nos trabaja. Aunque nos pisen. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque es la única forma. En la forma artesanal, tradicional. Hoy hay otros métodos, ¿verdad? Pero en la forma tradicional bíblica que producían el vino. Entonces ese lagar tenía agujeros y conductos donde lo que estaba saliendo, el jugo, estaba cayendo en unas cubas. Aquí se quedaba el sedimento, aquí se quedaba la cáscara y se quedaban las semillas y algunas cosas más que se pudieron haber ido. Pero sin embargo, al sacar ese mosto, ese jugo nuevo, no quedaba ahí, ya venía el proceso. Lo llevaban a ciertos recipientes, ahora lo llevan a barricas, a barriles. En ese tiempo los metían en los odres nuevos. Entonces metían el vino nuevo en un odre nuevo para que ambos se conservaran. Porque allí venía el otro proceso. Uno piensa que ahí ya terminó, que es chilero. No, ahorita sigue al anonimato dentro de un odre. Ahí va a estar. Y algunos, hermanos, en las barricas pueden pasar años. Si quieren producir un vino de categoría superior, un buen vino, pasan años escondido el vino, encerrado el vino. Hay gente que dice, Señor, ¿qué será que no me toman en cuenta, Señor? Pero aquí estoy, Padre. Ahí estás muriendo a ti mismo, cambiando de color, cambiando de sabor. Te están refinando, te están ministrando ahí en el anonimato, en el secreto. ¿Alguien está entendiendo? El vino se está procesando, está cambiando con todo lo que tiene que cambiar. Y fíjese que no solo eso, después dice que lo sacaban de cuando en cuando, de tiempo en tiempo, y lo cambiaban de un recipiente a otro. Eso es conocido como la trasvasación. Los trasvasadores, su función era que el vino se oxigenara, pero que también si hubiera quedado algún sedimento, quedara en la parte del fondo, y entonces ya pasara algo diferente. La transformación, los procesos son necesarios. Hay gente, hermano, que no lo entiende. Por eso pelea con Dios. Por eso deja muchas veces el evangelio. Por eso dice, yo pensé que iba a ser fácil, más problemas tengo. Hermano, lo estaban procesando, lo estaban podando, lo estaban trasvasando, o a lo mejor estaba siendo pisado en el lagar. Pero el Señor quería sacar algo bueno de él y rehusó. Por eso usted déjese ministrar, déjese podar, déjese procesar, que el Señor tiene el cuidado. Cada uno de nosotros tiene un proceso. Ese proceso, hermano amado, no va a ser igual
al que está a la par tuya. Cada uno Dios lo lleva, hermano. Ahora le voy a decir algo. A diferencia de las uvas, usted tiene entendimiento, usted tiene voluntad. Usted decide o no. Usted dice, no, así no juego. Pues no, ni modo. No se me olvida a mí cuando alguien hace muchos años vino y me dijo: pastor, perdóneme. ¿Por qué? Le dije yo. Detuve mi proceso 6 años, me dijo. Porque yo recuerdo que él estaba acá, servía en algún lugar, y por alguna situación que no viene al caso comentar, se le quitó de sus privilegios y se sentó por un tiempo para que recibiera y fuera ministrado, etcétera. Pero no aguantó, un par de meses nada más. De ahí me tiró el pelo, me sacó la lengua y dijo: aquí no hay amor. Y se fue. La uva consciente, el racimo voluntario. No quiero ese proceso. Bueno, a los 6 años me busca y me dice: ya había aprendido mucho, había madurado. Y entre todo eso me dice: pastor, perdóneme. ¿Por qué? Le dije. Detuve mi proceso por 6 años, me dijo. Entonces entendí. Y nos oramos y todo. Actualmente es un pastor, hermano. Dios lo tiene pastoreando en un lugar de Guatemala. Entonces, lo que quiero decirte es que hoy nosotros tenemos la decisión de seguir o no. No te va a obligar el Señor, pero eso sí, si eres llamado a dar bendición y hacer bendición a otros, aunque te escondas, te van a sacar. Elías se encuevó y dijo: ya no puedo, ya no quiero. Ay, largo camino te resta. Sal de la cueva, comes esa torta y siga para adelante. ¿Cuánto dice gloria a Dios? En este tiempo pandémico, hermano, cuando me llamó un pastor, muchos me llamaban, pero uno me llama y me dice: cerré la iglesia, cerré el templo. ¿Y qué hiciste con las ovejas? Le dije que se fueran a donde pudieran. Ay, hermano, dije, este se rindió. Dije, de veras, hermano, este se rindió. No me dio lástima, me dio coraje santo. Y sabe, todos pasamos por eso. Pastores, no sabíamos cómo salir de esto, con compromisos, pagando locales, pagando planillas, pagando esto. Dios mío, Dios, y sin congregarnos, fuerte. Pero yo una cosa sé, lo digo con humildad. Dice la Biblia en el Isaías 45: he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Si alguien es siervo y amado por Dios, Dios tiene el compromiso de sostenerlo. Si alguien se metió, si alguien lo buscó y no lo llamó Dios, ese es su problema. Pero si Dios lo llamó: he ahí mi siervo, yo lo sostendré. Y algo hace Dios, abre camino donde no hay, abre puertas donde están cerradas. Él, si tiene que enviar cuervos al arroyo con pan y carne, los va a mandar donde están sus Elías. Pero que los va a sostener, los va a sostener. Dele un aplauso al Señor, el que provee, el que no te deja, el que dijo: nunca te voy a dejar, te voy a sostener. Él es el labrador. Procesos del vino. Entonces hoy termino, amado pueblo. Los procesos por los cuales estamos pasando, los procesos por los cuales estamos atravesando, debemos de entender que están contribuyendo para algo nuevo, para algo bueno. No lo entiende la razón, pero en el plan de Dios está. Imagínese usted ese proceso del vino, cuando era trasvasado de una vasija a otra, ese movimiento, hermano, para que tomara la consistencia, la solidez. Por eso cuando llegaba el tiempo y pasaban los años y sacaban ese vino ya era un vino, el que se conoce como el vino añejo. No piensa en un vino viejo, piensa en un vino maduro. Ya vamos a hablar de eso en otra ocasión. Pero los procesos son necesarios. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie en el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están en las manos del Señor?
te salgas. El labrador, este labrador es nuestro Padre, tiene amor, tiene misericordia, tiene mucha paciencia. El que está afuera, ese no es labrador, ese es destructor. Ese anda devorando como león rugiente. No te salgas del proceso. ¿A dónde? Dijo, ¿a dónde iremos? Dijo Pedro. Cuando Jesús les dijo, ¿quieren irse ustedes también? ¿Se quieren salir de este proceso? ¿No entienden? Váyase. Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Una de las cosas que me llama la atención, y con esto termino, es como en el 42 del Salmo, David dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En ese momento él estaba careciendo de la manifestación de la presencia de Dios, y la ausencia de la manifestación de la presencia de Dios en su vida lo hizo compararse al ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Entonces déjeme pensar, David, quiero que seas un instrumento que lleve mucho vino, mucho sabor, mucho gozo, mucha alegría, que lleves bendición. Y tomó el racimo de uva llamado David, te meto al desierto, y allá en ese lagar del desierto lo procesó. Y entonces la ausencia de la manifestación de la presencia lo hizo decir, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. Como diciendo, ¿dónde estás? Te busco y no te encuentro, clamo y no respondes. Estoy tan sediento que me estoy muriendo por ti. Entonces entendí que los cánticos de mayor consolación, paradójicamente, casi siempre provienen de corazones desconsolados. ¿Sabe por qué? Lo voy a corregir. Vienen de corazones que están siendo pisados en el lagar, y allá en el proceso está sacando el jugo, está sacando lo mejor. Entonces eso es lo que trasciende, eso es lo que impacta. Por eso hoy lo que Dios está haciendo en muchos de nosotros, creo que en toda su iglesia, es procesarnos para llevarnos de gloria en gloria, para quitar lo que está impidiendo el fruto en abundancia, quitando, nos está podando, nos está limpiando para que llevemos mucho fruto, y nos está procesando. Y a lo mejor algunos ya están siendo trasvasados de vasija en vasija, para que el calor, el color y el sabor sea consistente, y de último sea la exquisitez para Dios en primer lugar. ¿Cuántos quieren ser exquisito vino para Dios? Levante sus manos así.